Amigos y familia, bienvenidos al momento de las reflexiones con estilo propio. Quizá no son las mejores, pero bueno, pretenden pretenden aportar un grano de arena a la dinámica social que estamos llevando a cabo todos los días. En medio de tanta mala noticia que a veces escuchamos, hace falta una reflexión o algo que nos ponga en situación y nos haga saber que hay muchos motivos por vivir y la vida, pues hay que disfrutarla y siempre de la mano del Todopoderoso. Esto es El Mural del Alma, les doy la bienvenida desde aquí, desde mi estudio. Soy David Fernando Higuera, gracias por dejarme entrar a donde quiera que ustedes se encuentren. Soy su anfitrión en este momento y por los próximos minutos vamos a compartir juntos reflexiones con estilo propio como hacemos desde el año 2019. Ya saben, estamos en Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en iHeart, TuneIn Radio, en SoundCloud, en Facebook y en el canal de YouTube, donde siempre me ven a través de las pantallas. Por las plataformas anteriores ustedes me pueden escuchar, pero por YouTube siempre me van a ver todos los jueves 7 de la mañana, hora de Colombia. Gracias a las personas que se están suscribiendo. Vamos 19 suscriptores en YouTube. Un abrazo a ese suscriptor 19. No tengo las estadísticas todavía configuradas o desbloqueadas en YouTube, porque a medida que vamos avanzando, pues YouTube nos va desbloqueando cosas. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, ustedes compartan el canal, compartan las plataformas con todo el mundo, reproduzcan de principio a fin todos los episodios y bueno, lo mismo en las plataformas de audio. Por Spreaker, sé que en España, Estados Unidos, Colombia, en Emiratos Árabes Unidos e inclusive tengo reportes. Así que amigos, vean, bien sea por audio, bien sea por video. Gracias a Dios, primeramente, y gracias a ustedes por el voto de confianza. Siéntanse también en la libertad de comentar, de darle like al contenido que ustedes disfrutan cada semana en este tiempo del Mural del Alma. Pues amigos, basta de introducciones, vamos a meternos de lleno a la reflexión del día de hoy. Bienvenidos. Bueno amigos, momento de una historia. Esta historia la tengo de mi fuente secreta y la quiero compartir con ustedes. El episodio del día de hoy se titula La geometría del caos. El caos, los problemas, las dificultades vienen para enseñarnos en la vida. Amigos, la respuesta es sí. La geometría del caos. Aquí está bajo una historia muy interesante. Una vez, un filósofo emprendió un viaje para llegar a su destino y tenía que cruzar un río caudaloso. La manera de cruzarlo era mediante una barca que un sencillo y servicial barquero atendía. El filósofo se metió en la barca y durante el trayecto fue hablando con el barquero. Le preguntó: «Amigo, ¿usted sabe geografía?» «No, señor», respondió el barquero. «¿Qué es eso?» «Si no sabe geografía, ha perdido el 10% de su vida», replicó el filósofo. El filósofo volvió a preguntar: «Amigo, ¿usted sabe qué es gramática?» No, señor. «Yo no sé qué es eso». Con gran gesto de asombro y preocupación, el filósofo respondió: «Si no sabe gramática, ha perdido otro 10% de su vida». Y así fue todo el rato, preguntándole al pobre barquero si sabía aritmética, historia, ciencias, etc. El sencillo barquero respondía a todo que no, que él no sabía nada de aquello. Y sucesivamente, el filósofo le contestaba sentencioso diciéndole que había perdido un 10% de su vida en cada materia que ignoraba. El barquero estaba angustiado porque
según la manera de contar del filósofo, llevaba ya perdido el 80% de su vida. Distraídos por la conversación, no se acordaron de una gran piedra que había en medio del río. Allí se estrelló la barca, se abrieron las tablas y empezaba a inundarse. El barquero le preguntó al filósofo: «Amigo, ¿usted sabe nadar?» «No, no sé nadar», respondió el filósofo. Y le dice el barquero: «Pues ha perdido usted el 100% de su vida, pues nos hundimos y se va a ahogar». ¿Esto será como venganza? No creo, pero es que, amigos, todo se devuelve en la vida. El autor anónimo de esta reflexión cierra con esto: no importa cuánto conocimiento, ciencia y bienes materiales tengas, si no sabes nadar a la hora de cruzar el río de la eternidad. Solo Cristo te puede enseñar a nadar para cruzar el río. Pero bueno, conmigo hablamos de todo un poco y lo encauzamos a lo espiritual. Bien, la geometría del caos. Tiene esta historia una paradoja muy clave, y es que el conocimiento sin contexto puede volverse irrelevante. El filósofo puede representar una mente estructurada, una mente con muchas cosas, mucha sapiencia, pero desconectada del entorno. En cambio, podríamos asimilar o traer como a colación que el barquero podría representar una persona que no tiene títulos, que no tiene mucha cosa, pero que posee una sabiduría encarnada. Sabe navegar, sabe servir y sabe sobrevivir. Pero ahora, hablemos de la geometría del caos. ¿Por qué yo le puse ese título al episodio de hoy? Pues la geometría del caos es el patrón oculto que emerge cuando el orden se rompe. En física, por ejemplo, hablamos de que el caos no es un desorden absoluto, sino una sensibilidad extrema a las condiciones iniciales. ¿Sí? Es algo que viene producto de. En la vida, el caos aparece cuando nuestras estructuras mentales no se adaptan a lo inesperado. Cuando a veces tememos a salir de la zona de confort y vienen situaciones que uno no espera y uno como que siente que se le desbaratan las cosas, ¿no? A mí me pasa, ¿eh? Porque uno está predestinado a hacer muchas cosas, a hacer esto, a hacer lo otro, y simple y sencillamente llega algo y se desmorona todo y a veces uno se desespera. Pero creo que al final uno aprende, amigos, que uno tiene que estar todoterreno, uno tiene que estar preparado para cualquier cosa. Y si uno no está preparado, pues a adaptarse. Adaptarse. Si vamos a la cuestión de la evolución de las especies, que yo personalmente no creo en esa cuestión de Darwin, pero, amigos, tengo que citarla para lo siguiente. Las especies, según Darwin, tal cual como se definieron a lo largo de la existencia, son producto de la evolución de la adaptación a las distintas circunstancias, ambientes, situaciones climáticas, terrenos, etc. Vuelvo y repito, yo no creo en esa teoría de la evolución, pero tiene algo interesante y es que, bueno, adaptación. Nosotros tenemos que adaptarnos a las distintas circunstancias que la vida nos puede llegar a presentar. El filósofo tenía mapas, pero no tenía brújula interior. Tenía cómo llegar a su destino, pero no tenía esa preparación previa ante una circunstancia adversa. Mientras que el barquero, esto me lo bota la IA, que siempre me bota los libretos, pero Dios es el que le pone la sazón al final de cuentas. El barquero tenía instinto, pero no teoría. Pero ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál era mejor? Pues basada en la circunstancia final, el barquero no sabía muchas cosas, pero cuando llegó la tragedia, el filósofo no sabía nadar, pero el barquero sí, porque era
un experimentado y era alguien que, ¿cómo decirlo? Era alguien docto por la experiencia. El filósofo podría tener carreras y haber estudiado en prestigiosas universidades, pero el barquero estudió en la Universidad de la Vida. Yo pienso que, bueno, sí, las instituciones académicas son lo máximo y cuando hay la ocasión hay que estudiar. Yo lo digo porque yo estoy estudiando, ¿eh? Estoy estudiando en una universidad importante aquí en Colombia. Pero la Universidad de la Vida es la que nos da muchas lecciones y continuas, porque la escuela de la vida nos enseña a madurar, nos enseña a tener carácter. El río como símbolo representa la vida, fluida, impredecible, capaz de estrellar cualquier certeza. Y creo que Dios está en el asunto porque a veces Dios permite las cosas para traernos enseñanzas, aun cuando no entendamos el por qué las permite, sabiendo que pueden ser circunstancias adversas, sabiendo que pueden ser circunstancias contrarias, pero ahí está. Pero bueno, ¿qué nos enseña esto? El saber útil no siempre es el saber formal. Repito, el saber útil no siempre es el saber formal. El saber formal es necesario, pero como les digo, la vida nos da carácter y vivencias y experiencias que nos dejan huella. Tiene que dejarnos huella algunas circunstancias de la vida. Yo ya les hablé de mi accidente y cada una de las marcas que yo veo, la cicatriz de mi nariz, el diente y muchas otras cosas, incluso el lugar donde ocurrieron los hechos, me enseñan algo, a andar con prudencia en mi bici, a tener cuidado. Y lo más importante, el afán no lleva a nada. La prisa no lleva a nada, amigos, y eso lo aprendí a las malas. ¿Y Dios permitió eso? Sí, pienso que Dios lo permitió, aunque algunos de ustedes me dirán, Fernando, usted se lo buscó porque usted hizo esto así y asá, o el conductor, bueno, lo que sea. Pero amigos, el punto es que como quiera, y lo insisto y sé que es un poco fastidioso esto que estoy contando, hubiera sido peor la cosa. No lo fue. Estoy vivo gracias a Dios. Vivo con cicatrices, las cuales me enseñan y me cambian la forma de ver las cosas. Por lo menos al momento de manejar, de conducir más bien una bici en una situación de esa. Ya no ando de día por el camino que siempre andaba, por aquella avenida, sino que busco una vía paralela muy tranquila, tiene terracería, tiene trocha, camino irregular y está paralelo a la vía del tren. Pero es chévere, me gusta y es algo de naturaleza, un poco mezclada con la jungla natural con la jungla de cemento. Volvamos a la enseñanza. La humildad práctica puede salvarnos de la arrogancia intelectual. No voy a indagar sobre eso. Y el caos revela qué tipo de sabiduría hemos cultivado. ¿La que decora el ego o la que sostiene el alma? Tampoco voy a ahondar en eso. Ahora bien, el filósofo en la historia juzga desde la superficie, pero no conoce la profundidad del río, por eso no supo nadar y ahí... El barquero no sabe nombrar el mundo, pero sabe moverse en él. No sabe muchas cosas, pero como les digo, la vida le ha enseñado a sortear los obstáculos. La misma vida, el mar. No ha sido un profesional con cartón, pero la vida le enseña cosas. Y en combinación quizás con algo académico que está bien tomarlo y cuando hay la oportunidad de hacerlo, pero amigos, la vida nos enseña cosas. Hay que discernir las enseñanzas del día a día. Dios nos quiere enseñar cosas nuevas cada día. Hay que discernir y hay que aprender a las buenas. ¿Por qué digo que aprender a las buenas? Miren, el pueblo de Israel en tiempos de Moisés transitó un camino del desierto que uno dice, ¿por qué es posible o cómo es posible que el pueblo de Israel haya durado 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, pudiendo tomar un camino más hacia el norte, paralelo con el mar Mediterráneo? Bueno, es que Dios quería darles lecciones de carácter, de formación, de dependencia de Él, de formación de la ley, en todos los estamentos de la sociedad, muchas cosas. Léanse Éxodo, Levítico y Números
en la Biblia o escúchenlos con un aplicativo de audio para que lo puedan comprender mejor. Es interesante. Pero les recomiendo que usen una versión de un lenguaje muy entendible, ¿sí? Sí, una versión que, pues, no sea muy españolete, muy antigua, que hay muchos que dicen, no, Fernando, hay que leer la Biblia en estas versiones antiguas porque es el puro mensaje. Pues sí, pero, amigos, este mural del alma no es una extensión de una iglesia católica o cristiana. El mural del alma pretende traerle a Dios al lenguaje y al idioma de la gente que quieren que les hablen de Dios al grano. Entonces, pues ahí les boto esa recomendación. En momentos de crisis, no importa cuánto sepa, sino cuánto puede sostenerse. Y es ahí donde el Señor nos brinda ese sostén. Frases de ciertos expertos. Por ejemplo, Carl Jung dijo esto: el conocimiento descansa no solo sobre la verdad, sino también sobre el error. Traducción al español, amigos. Echando a perder se aprende también. La frase del filósofo Carl Jung: el conocimiento descansa no solo sobre la verdad, sino también sobre el error. Nassim Taleb dijo esto: la sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra ignorancia. Repito, la frase de Nassim Taleb: la sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra ignorancia. Amigos, yo no me las sé todas. Ninguno de nosotros, ni ustedes se las saben todas. Cada día aprendemos algo nuevo, lo que llamamos experiencia. Esa frase se la doy a mi querida partner in crime, amiga de muchos años, Lizeth García. La experiencia es esa serie de parámetros donde uno no para de aprender. ¿A ensayo y error se aprende? Sí, señor. Entonces, me gustó esa frase, ¿sabe? La sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra ignorancia. Yo no sé nada, pero estoy dispuesto a aprender. Soy y sigo siendo un aprendiz. ¿Ok? Y el filósofo Søren Kierkegaard dijo esto: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Otra muy buena frase. Søren Kierkegaard la dijo, un filósofo sueco, si no me falla la memoria. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, porque para eso hay que mirar de dónde hemos venido, ¿no? Miren, yo personalmente yo no comparto lo que algunas personas dicen. No, es que eso de no se enfoque en el pasado. ¿Para qué vivir del pasado? ¿Para qué recordar el pasado? ¿Por qué? ¿A son de qué o qué? Amigos, siempre es bueno recordar o tener como referencia el pasado. Como decir, hey, vengo de allá, pero no vivir allá, sino vengo de allá, estoy aquí y me voy a proyectar al frente. Por eso, la frase de Kierkegaard: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Como dijo Pablo, el apóstol, ¿no? Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto me lleva a los versículos bíblicos del episodio de hoy. El Proverbio capítulo 4, verso 7. Proverbio 4, 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, dijo Salomón, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Miren que lo que está en el coco vale más que lo que ven nuestros ojos: plata, oro, riquezas, carros, demás, todo eso. Sabiduría, amigos, ante todo sabiduría. Sabiduría para todo, sabiduría para conducirnos en la vida, porque a veces sabemos cosas, sabemos a cómo lidiar con ciertas cosas de la vida, pero la vida siempre trae nuevas enseñanzas, nuevos retos, nuevos desafíos, y para esos no estamos preparados. Así que siempre tener a Dios de lado, ¿no? La Biblia misma dice que el temor del Señor, o sea, la reverencia a Dios, es el principio de la sabiduría. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Pablo, el apóstol, dijo esto: el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
O sea, sí es bueno aprender, conocer, adquirir sabiduría, sapiencia, inteligencia y conocimiento, pero ante todo también equilibrarlo con el amor, que es Dios mismo. Y Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27 tiene, bueno, incluso antes, tiene una enseñanza súper interesante, porque Jesús decía que el reino de los cielos era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron vientos, ríos, mejor dicho, cualquier cataclismo, cualquier desastre natural, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquella persona que es insensata, dice Jesús, yo la comparo con el hombre que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vientos, ríos, mejor dicho, vientos. Vino toda la cuestión de los desastres naturales y acabaron con aquella casa y fue grande su ruina. En estos ejemplos del que edificó la casa sobre la roca y el que edificó la casa sobre la arena, hay unos contrastes muy marcados de quién es sabio y quién es necio. Interesante, ¿eh? Bien, el caos no es enemigo del orden, enseñanzas que les comparto, sino el revelador. En medio del caos y en medio de las dificultades, nacen soluciones, estrategias, en fin. La vida nos pone en ríos que no podemos controlar. Andamos contracorriente, amigos, y hay que saber sortear las cosas de la vida, y siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, con la ayuda de Dios. Lo que nos salva no es lo que sabemos, sino lo que somos capaces de hacer cuando todo se rompe. Y sí, estamos desesperados, angustiados, pero es decir, Señor, ayúdame, ¿yo qué hago acá? Y Dios nos ilumina. La geometría del caos nos invita a cultivar sabiduría encarnada, que es aquella que se activa en la tormenta. En momentos de crisis, algunas creaciones e inventos han surgido. Por ejemplo, yo me acuerdo de los cornflakes de Kellogg's. Pero como tengo la cosa un poco difusa y vaga, voy a escribir aquí en la IA. ¿Cómo surgieron los cornflakes? Los cornflakes de Kellogg's, ¿no? Las hojuelas de maíz. Vamos a ver si me lo bota la IA y si no, les digo. Oiga, miren esto. Ya me lo botó aquí mi IA. Los cornflakes nacieron de un accidente y de una visión muy particular sobre la salud. ¿Qué es esto? En 1894, los hermanos John Harvey y Whitkit Kellogg trabajaban en el sanatorio de Battle Creek en Michigan, Estados Unidos. Este lugar promovía una vida saludable, vegetariana y libre de estimulantes. John, médico y defensor de la medicina natural, buscaba alimentos fáciles de digerir para sus pacientes. Un día, mientras preparaban una mezcla de trigo hervido, la dejaron reposar accidentalmente. Al día siguiente, al pasarla por rodillos, la masa se quebró en finas láminas. Decidieron hornearlas y así nacieron los primeros copos. Aunque inicialmente eran de trigo, Will perfeccionó la receta usando maíz y añadió azúcar, lo que los hizo más sabrosos y populares. Entonces, pues bueno, en 1906 fundan la Kellogg Company y producen los cornflakes a gran escala. El cereal entonces se convierte en un éxito rotundo, marcando el inicio de la industria moderna de cereales para el desayuno. Así que ahí está. ¿Se dan cuenta? Los cornflakes nacieron de una dificultad, de un accidente, de un problema. La geometría del caos entonces nos invita a cultivar sabiduría encarnada, es decir, aquella que se activa en la tormenta, en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo estamos preparados para la vida? Yo por lo menos cada día aprendo y pueden venir circunstancias que yo no puedo controlar, pero amigos, la clave está en Dios. Donde yo no puedo y hasta donde llega mi limitancia de la sabiduría que sé, del conocimiento que tengo, de la inteligencia que he desarrollado, hasta ese límite, es ahí donde puedo decir, Dios, ayúdame, ¿qué hago acá? Porque como dice la misma escritura, entonces cuando yo soy débil, Él se hace fuerte. ¿Sí? Bastémonos de la gracia de Dios, amigos, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando no puedo y cuando ya me cansé y agoté todos los recursos y dije, ya no más, me cansé, es ahí cuando Dios dice, hey, perfecto, déjamelo a mí. Y saben, a la manera de Dios
es mucho más sencillo. A la manera de Dios es mucho más fácil. Mi nombre es David Fernando Higuera, termina el mural del alma, por lo menos el episodio del día de la fecha. Les agradezco un montón el haberme escuchado, el haberme visto. Váyanse a sus labores sabiendo que hay oportunidades en la vida y que aprendemos incluso de los momentos de caos, de crisis, de prueba, aunque no lo entendamos. Pero siempre y cuando estemos con Dios, todo es posible y nos va a ir muy bien. Compartan los medios, YouTube, las plataformas digitales, denle me gusta, interactúen conmigo, que estoy ávido de leerles y de responderles a ustedes. Gracias por tanto. Los espero en el próximo episodio para seguir escribiendo aquí en el Mural del Alma. Chao.